Mi hijo apenas respiraba cuando lo encontré en la zanja. Mi padre lo hizo, susurró entre el dolor. Dijo que mi lugar estaba en la zanja, no en la mesa con ellos. La rabia me hervía por dentro. En casa, hice una llamada a mi hermano. Recuerda lo que nos enseñó papá. Es hora de ponerlo en práctica. La policía llegó en 2 horas, pero eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. La cafetera gorgoteaba su canción matutina mientras yo permanecía junto a la ventana de la cocina, observando cómo la luz del sol se extendía sobre los jardines de los vecinos. Agosto en Portland significaba niebla que se disipaba alrededor de las 9, dejando todo nítido y brillante. Medí el café con la precisión de la rutina, 3 cucharadas, no más. Escuché cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. La jubilación me había regalado mañanas así, lentas, predecibles, mías. El periódico esperaba sobre la mesa, donde siempre lo dejaba el repartidor, doblado con la sección local encima. Llevé mi taza y me senté, escaneando titulares sobre debates presupuestarios y obras viales. Mis ojos se detuvieron en un nombre en la sección de negocios. Jordan y Asociados había ganado otro contrato municipal. Algo relacionado con el desarrollo del malecón. La firma de Eugene Jordan parecía obtener cada proyecto importante últimamente. El artículo elogiaba la eficiencia y las conexiones de su empresa. Pasé la página. Entonces, el nombre no significaba nada para mí. Mi teléfono vibró alrededor de las 10:30. La pantalla se llenó con la cara de Edwin. La foto de su cumpleaños del año pasado, sonriendo con crema de pastel en la nariz, como si todavía tuviera 7 años en lugar de 28. Hola, papá. Solo quería escuchar tu voz. Su tono escondía algo debajo del saludo casual. Tensión, tal vez. Excitación mezclada con nerviosismo. ¿Todo bien, hijo? Dejé la taza, mi atención aguda. Sí, esta noche. Esta noche voy a hacer algo importante, algo que debería haber hecho hace meses. Se oía tráfico de fondo, voces. Estaba en un lugar público. Probablemente caminando de un lado a otro. ¿Qué pasa? Pregunté, manteniendo la calma como cuando interrogaba a testigos difíciles. Solo nervioso. Bien, nervioso está bien. Se rió, pero con tensión. Te lo explicaré mañana. Lo prometo, papá. Edwin, dije, tengo que colgar. Te quiero. Hablamos mañana. La línea se cortó antes de que pudiera decir más. Sostuve el teléfono en la mano. A los 28 años, tenía derecho a su privacidad, a sus decisiones, a su vida. Pero yo había pasado 3 décadas como fiscal federal leyendo a las personas. Y esa llamada no estaba bien. La emoción era real, pero también el miedo que había debajo. La tarde avanzó lentamente. Intenté leer, ver las noticias, ignorar la sensación de que algo andaba mal. Cerca de las 6 llamé a Edwin. Directo al buzón de voz. Edwin, es papá. Llámame cuando recibas esto. A las 7, otra llamada. Otro buzón. Hijo, empiezo a preocuparme. Mándame un mensaje de texto para saber que estás bien. A las 9 había dejado 3 mensajes y enviado 4 textos. Nada. Su teléfono iba directo al buzón. La voz automática decía que el cliente no estaba disponible. Caminé por la sala, marcando un camino entre el sofá y la ventana. Mi mente de fiscal elaboraba posibilidades. Teléfono apagado, sin señal, ocupado, olvidó revisarlo. Todas razonables. Ninguna suficiente para calmar el nudo que crecía en mi pecho. Edwin, por favor, susurré. Solo una palabra. Cualquier cosa. Sostuve el teléfono, mirando su foto de contacto, deseando que sonara. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Lo había criado solo después de que su madre falleciera. Y aunque se había mudado hace 5 años, una parte de mí seguía escuchando sus pasos, su voz, su presencia. El teléfono vibró a las 10:30.
Número desconocido. Casi no lo abrí. Tu hijo está cerca de Riverside Drive. Apresúrate. Mis manos se detuvieron. Lo leí de nuevo. Y otra vez. Alguien estaba observando a Edwin. Alguien había visto algo suceder. Alguien sabía contactar conmigo en lugar de a los servicios de emergencia, lo que significaba, ¿qué? Que esto no era aleatorio. Que quien enviara el mensaje quería que yo lo encontrara, específicamente yo, antes que nadie más. Tomé las llaves del mostrador. Mis manos temblaban al cerrar la puerta principal, forcejeando con el cerrojo, hasta que finalmente giró. El auto arrancó al segundo intento. Retrocedí demasiado rápido, corregí, me obligué a respirar. Riverside Drive significaba la zona industrial cerca del Willamette, donde la ciudad daba paso a almacenes y lotes vacíos. A 20 minutos de casa, menos si me apresuraba. Me apresuré. Las calles se vaciaron al dejar atrás los suburbios. Las luces se hicieron escasas. El río apareció a mi izquierda. Agua oscura reflejando fragmentos de luna. Los faros cortaban la sombra, iluminando pavimento, barandales, nada. ¿Dónde estás, hijo? Susurré. Reduje la velocidad cerca de los drenajes, escaneando cada forma oscura, cada sombra que pudiera ser algo más. Mi corazón golpeaba contra las costillas. El fiscal que soy notaba detalles. Carretera desierta, sin testigos, el lugar perfecto para ocultar algo que no quieres que encuentren. El padre en mí solo repetía un pensamiento. Por favor, que estés bien. Los faros iluminaron algo oscuro cerca del arcén. No era una bolsa de basura, ni escombros, una forma humana. Detuve el auto, dejé el motor encendido y la puerta abierta. La grava crujió bajo mis zapatos mientras me acercaba. El aire frío me mordía la cara, mi aliento se hacía visible. La figura estaba boca abajo. Un brazo torcido bajo el cuerpo. No, salió pequeño, infantil. No. 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 Me arrodillé en el barro y la grava, extendí las manos temblorosas, giré el cuerpo con cuidado, con la delicadeza de alguien que maneja algo roto que podría romperse más. El rostro de Edwin me miró, hinchado y ensangrentado. Su ojo derecho casi cerrado por la hinchazón, el tejido alrededor tornándose morado y negro. La sangre seca corría desde su labio partido hasta el cuello. Presioné 2 dedos sobre su cuello. Pulso firme, suficiente. Gracias a todo lo que sigue vivo. Edwin, hijo, ¿me escuchas? Dije. Soy tu papá, estoy aquí. Su ojo bueno parpadeó, intentando enfocarme en la oscuridad. Papá, salió entrecortado. Duele. Todo duele. Lo sé. No te muevas todavía. Déjame revisar. Mis manos se movieron con precisión, haciendo lo que había visto hacer a los paramédicos en escenas de crimen. Revisé costillas, posiblemente fracturadas, pero respiración estable. Pupilas reactivas, manos recorriendo columna, brazos y piernas. Nada roto, pero alguien había trabajado sobre la conciencia. No eran golpes al azar. Todo era metódico. Respira despacio y con calma. Mantuve la voz firme, esa que nunca flaqueaba en la corte, incluso cuando los jurados me enfurecían. ¿Qué pasó? La mano de Edwin se aferró a mi chaqueta con fuerza sorprendente. Su boca formaba palabras que salían fragmentadas y dolorosas. Eugene Jordan, el padre de Deline. Fui a conocerlos, pensé que... El nombre me golpeó como agua fría. Jordan, el desarrollador del periódico, el hombre con conexiones, contratos y poder. Él lo hizo. ¿Te atacó? Pregunté. Dijo que no valgo nada. La voz de Edwin se quebró. Que mi lugar está en la zanja, no con su hija. Sus dedos se enterraron en mi manga. No en su mesa, no en su mundo. Lo entendí entonces. Edwin había estado saliendo con alguien, Deline, la hija de Jordan. Esa noche había ido a conocer a su familia. Y su padre lo había golpeado por ello, dejándolo en el barro como basura. No llames a la policía, pidió Edwin.
Tiene abogados, conexiones, jueces. Dijo, si lo denuncio, perderé todo. Te golpeó y te amenazó, dije, voz firme pero fría extendiéndose por mi pecho. Es poderoso, papá. No entiendes. Eugene Jordan posee media ciudad. Me destruirá. Su ojo bueno se llenó de lágrimas. No debí ir. No debí pensar. Detente, dije, cubriendo su rostro con cuidado para no tocar los moretones. No es tu culpa, nunca lo fue. Pero entendía perfectamente. Había procesado a hombres como Eugene Jordan, que creían que el dinero y la influencia los colocaban por encima de las consecuencias. Hombres que lastimaban y se salían con la suya porque el sistema los protegía mejor que a sus víctimas. Algunos casos gané, otros perdí. Vi cómo los poderosos se deslizaban por los resquicios de la justicia mientras la gente común pagaba el precio. Esta vez no, susurré. ¿Puedes levantarte? Le ayudé a sentarse, apoyándolo lentamente. Cada movimiento era un jadeo, aferrándose a sus costillas. Vamos a casa. Yo me encargo. ¿Cómo? Preguntó con dificultad. A mi manera, dije. Lo llevé al auto y lo acomodé en el asiento del pasajero. Se recostó contra la ventana, cerrando los ojos. El trayecto de 15 minutos fue en silencio, su respiración irregular pero constante. Mis manos apretaban el volante, nudillos blancos, mientras la frialdad en el pecho se extendía, cristalizándose en algo duro y determinado. En casa, lo ayudé a entrar, lo acomodé en el sofá. Cada movimiento le arrancaba un gemido. Fui por hielo, lo envolví en paños de cocina, llevé vendajes y antiséptico del botiquín. Mis manos trabajaban con eficiencia, pero temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la rabia contenida. Lo siento, papá, dijo Edwin, voz apagada y agotada. Tan estúpido. Debería haber escuchado cuando ella dijo que su padre no aprobaría. Descansa, dije, cubriéndolo con una manta. Observé cómo su rostro se relajaba lentamente mientras el dolor, la medicación y el agotamiento lo llevaban al sueño. En minutos, dormía. Yo permanecí sentado frente al sofá, observando su respiración. Su cara era un mapa de violencia, moretones, cortes que comenzaban a formar costra, hinchazón deformando sus rasgos. Eugene Jordan lo había hecho. Lo había golpeado por el crimen de preocuparse por su hija, lo había amenazado y dejado en una zanja como basura. El sistema no tocaría a Jordan. Hombres como él compraban su impunidad. Tenían abogados y jueces en sus bolsillos. Hacían desaparecer los problemas. Pero yo ya no era el sistema. Tomé mi teléfono, busqué el contacto que necesitaba, Louis, mi hermano mayor. No hablábamos desde hacía 4 meses, desde nuestra última discusión sobre si estaba desperdiciando mi jubilación. Llamé. Elwood, un poco tarde para charlar. Su voz cargaba el escepticismo de siempre. Louis, recuerda lo que papá nos enseñó sobre sistemas y justicia, dije, voz firme, la calma peligrosa que usaba antes de desmontar a un testigo. Silencio. Luego su tono cambió, más oscuro. ¿Qué pasó? ¿Hora de aplicar esas lecciones? ¿Qué tan rápido puedes llegar a Portland? Los faros de su auto barrían la ventana justo antes de las 2 de la madrugada. Abrí la puerta antes de que Louis golpeara. No nos abrazamos, solo un breve asentimiento. Esa comprensión que pasa entre hermanos que han visto suficiente para saltarse los formalismos cuando la situación es seria. Louis tenía 65, pero se movía como alguien 10 años menor, con la postura alerta de sus días en el FBI. Sus ojos fueron directo al salón, donde Edwin dormía bajo la manta, y luego de vuelta hacia mí. ¿Qué tan grave? Preguntó. 3 costillas fracturadas, tal vez 4. Contusiones faciales que podrían delatar si él informa, dije. ¿El hombre que hizo esto? Louis frunció el ceño. Eugene Jordan dirige una constructora. Jordan y asociados, añadí. Algo en su tono hizo que mis instintos de fiscal se agudizaran. ¿Lo conoces? ¿Sabes de él?
dijo, señalando hacia la cocina. Nos sentamos en la mesa con café. Ninguno bebía, las tazas servían para sostenernos mientras relataba todo, la llamada nerviosa de Edwin, el mensaje anónimo que lo llevó al hallazgo en la zanja, el nombre de Eugene Jordan saliendo de sus labios hinchados, las amenazas con abogados y jueces. Louis escuchaba sin interrumpir, expresión endureciéndose con cada detalle, manos firmes sobre la taza. Sacó un pequeño cuaderno de su chaqueta. Viejo hábito de la agencia. Su empresa ganó contratos federales de vivienda asequible el año pasado, anotó. Múltiples adjudicaciones, mínima competencia. Algo olía mal. En mis días de fiscal, los ganadores limpios solían ser los más sucios. Solo que ellos saben esconderlo mejor. La pregunta es, ¿qué oculta? ¿Y cómo lo probamos? Un sonido desde el salón. Edwin gimiendo, moviéndose. Su ojo derecho ahora completamente cerrado, el moretón extendiéndose por la mejilla en tonos de púrpura y negro. Tío Louis, la voz de Edwin salió áspera, sorprendida. No esperaba una reunión familiar así. Louis se agachó junto al sofá. Cuéntame qué pasó. Todo. Edwin luchaba por incorporarse. Lo ayudé, cuidando sus costillas. Tomó un respiro tembloroso. Conocí a Adeline en una conferencia, llevamos 8 meses juntos. Me dijo que su padre era difícil, tradicional, pero que quería intentar. Su buen ojo buscó el mío. Ella pensó que si él me conocía, hablaba conmigo, él me golpeó cuando entré. Mantuve la voz firme, controlada. Después de 5 minutos, miró mi coche en la entrada y preguntó a qué me dedicaba. Cuando dije que era gerente de proyectos en una empresa de tecnología, se rió. Dijo que yo no era nadie, que personas como yo no podían casarse con familias como la suya. La mano de Edwin volvió a sus costillas, y luego su puño dejó más claro su punto. La expresión de Louis no cambió, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Te amenazó después de golpearte. Dijo que tiene jueces, abogados, conexiones en todo Portland. Dijo que si denunciaba esto, haría que nunca pudiera trabajar en esta ciudad. Que me enterraría en demandas. Que me... La voz de Edwin se quebró. Me hará. No hará nada, interrumpí, frío, seguro. Porque vamos a descubrir qué ha estado haciendo realmente. Edwin me miró. Papá, no puedes dormir, déjanos preocuparnos por el resto. En minutos, el agotamiento lo volvió a arrastrar bajo el sueño. Louis y yo regresamos a la cocina. Se acercó a la ventana, mirando la calle oscura, hablaba de espaldas. Si Jordan recibió dinero federal y lo malversó, eso es fraude. Jurisdicción de mi antiguo colega. Evidencia, necesitamos evidencia, dije. Haré llamadas con cuidado, revisando que levantó sospechas en sus contratos. Se giró hacia mí. Esto no será rápido. Papá siempre decía, la ley es paciente. No necesita prisa, solo ser minuciosa. La expresión de Louis se suavizó un poco. Nuestro padre había sido abogado de derechos civiles en los años 60, luchando casos que tardaban años en ganar. Nos enseñó que el sistema podía ser un arma si sabías manejarlo, no justicia por mano propia, no venganza sistemática, legal, destrucción completa de los que se creen intocables. Entonces seremos minuciosos, dijo Louis. El amanecer aún estaba a horas, pero ya estábamos trabajando. Louis volvió a su teléfono, voz baja, contactando a antiguos colegas. Abrí mi laptop, revisando registros públicos, permisos de construcción, licencias de contratistas, anuncios de contratos federales. Eugene Jordan había golpeado a mi hijo y lo había amenazado. Pensó que su dinero y conexiones lo hacían seguro. Estaba equivocado. El amanecer trajo unas horas de sueño inquieto, más colapso que descanso. A media mañana, la casa se había transformado en un improvisado centro de operaciones. Louis ocupaba la habitación de invitados, teléfono pegado a la oreja, voz baja y cuidadosa. Yo, frente a la computadora, con múltiples pestañas abiertas,
registros del condado, bases de datos estatales, adjudicaciones de contratos federales. Edwin cojeó hacia la cocina alrededor de las 10, gimiendo con cada paso. Vertió café lentamente, favoreciendo sus costillas lastimadas. Deberías estar descansando, dije sin apartar la mirada de la pantalla. No puedo, no mientras ustedes dos. Se acomodó en una silla de la mesa del comedor. ¿Qué puedo hacer? Cuéntame todo lo que Deline dijo sobre los negocios de su padre. Cualquier cosa que te pareciera extraña o incómoda. Mientras Edwin pensaba, abrí el historial de proyectos de Jordan Associates. Impresionante en la superficie, 30 desarrollos en 5 años, principalmente vivienda asequible con subsidios federales. La trayectoria de crecimiento de la compañía era meteórica. Demasiado suave. Demasiado rápida. Louis emergió de la habitación de invitados, cuaderno en mano. ¿Algo? Nos reunimos en la mesa del comedor. Louis hojeó sus notas. Habló con un antiguo colega de crímenes financieros, off the record. Jordan & Associates fue señalada hace 18 meses durante una auditoría rutinaria del HUD. Patrones sospechosos, costos inflados, subcontratistas difíciles de verificar, adquisición de materiales que no coincidía con los gastos reportados. ¿Por qué no lo persiguieron? Pregunté. La investigación se estancó, sin evidencia directa, y los abogados de Jordan bloquearon indagaciones más profundas. El caso fue depriorizado por objetivos mayores. Volví a mi computadora y abrí proyectos específicos. Mira esto, Killingsworth Street Development. Jordan reportó 4 millones en costos de construcción. Comparé con edificios similares en el mismo barrio. La mitad. Louis se inclinó sobre mi hombro. ¿Dónde fue la diferencia? Cuentas offshore, empresas fantasma, enriquecimiento personal, mismos patrones que yo había procesado 20 veces. Imprimí los documentos, los esparcí por la mesa. Todo técnicamente legal en la superficie, pero los vacíos eran enormes. Sabiendo y demostrando los problemas, dijo Louis en voz baja. Edwin carraspeó desde su silla. Deline me contó algo hace unas semanas. Nos giramos hacia él. El contador de su padre estaba molesto. Un tipo llamado Howard. Ella los escuchó discutir. Howard dijo que estaba harto de manipular números para Eugene. Que no le pagaban lo suficiente para arriesgar su licencia. Louis ya estaba en la computadora, dedos volando sobre el teclado. Howard Reynolds, CFO de Jordan & Associates, 43 años, contador certificado. Sentí esa sensación familiar de mis días como fiscal. Los contadores guardan registros, incluso de lo que no deberían hacer. Especialmente de lo que no deberían hacer. Así se protegen, corrigió Louis. Si Howard está incómodo con el fraude, es un posible testigo. Incluso podría tener documentación. Ir a él es arriesgado, podría avisar a Eugene, o podría estar esperando que alguien le dé una salida. La gente no permanece en empresas criminales por amor al crimen, permanece por miedo a salir. Miedo, dije. Eso es lo que Eugene usa. Eso es lo que usamos contra él. Pasamos la siguiente hora trazando el enfoque. Louis haría el contacto. Sus credenciales del FBI aún tenían peso. Sabía cómo persuadir a testigos reacios. Necesitábamos documentos internos, contratos genuinos, facturas reales, registros de pagos, pruebas de cuentas offshore, cualquier cosa que mostrara intención de fraude. Si te acercas a Howard, ¿qué le ofreces? Pregunté. La verdad, protección, la oportunidad de estar del lado correcto antes de que todo se derrumbe. Louis cerró su cuaderno. Si se niega, construimos el caso sin él. Tomará más tiempo, pero aún podemos armarlo. La voz de Edwin surgió suave desde la mesa. ¿Cuánto tiempo? Miré sus ojos, recordando los moretones y el momento en que lo encontré en la zanja. El tiempo que sea necesario. La justicia no tiene fecha límite. Louis revisó su reloj. Howard sale de su oficina a las 6. Lo atraparé en el garaje, asentí. Este era el momento crítico. Si Howard cooperaba, tendríamos nuestro caso. Si se negaba o advertía a Eugene, enfrentaríamos medidas inmediatas. De cualquier manera, estábamos comprometidos. La tarde avanzó lentamente.
Continué analizando documentos, construyendo la línea de tiempo de los proyectos de Jordan, anotando discrepancias y patrones. Edwin dormía en el sofá. Louis repasaba su estrategia, ensayando conversaciones en la habitación de invitados. A las 5:30, Louis se puso la chaqueta. «Deséame suerte». «No necesita suerte», dije. «Necesitas que esté tan cansado de mentir como creemos». La puerta se cerró tras él. Volví a la computadora, pero mi enfoque estaba disperso. Todo dependía de las próximas horas. Si Howard Reynolds estaba listo para dejar de ser cómplice en el fraude de Eugene, si podríamos usar el propio sistema que Eugene creía protegerlo como instrumento de su destrucción. Louis encontró a Howard Reynolds en bases de datos profesionales y redes sociales en menos de una hora. Vivía en un vecindario modesto en Gresham, no la riqueza que uno esperaría de un CFO de una compañía supuestamente próspera. Empleados mal pagados eran mejores informantes, aprendió Louis en su primer año en el FBI. Eligió una cafetería a 3 cuadras de la oficina de Jordan & Associates. La multitud vespertina proporcionaba cobertura, jóvenes profesionales con laptops, estudiantes con libros, el ruido ambiental de la ciudad apagándose. Louis se sentó junto a la ventana con un americano intacto, observando la entrada del edificio. Howard salió justo después de las 6, mediana edad, maletín gastado, hombros encorvados bajo un peso más allá de lo físico. Louis calculó su acercamiento, interceptándolo en la acera antes del garaje. «Señor Reynolds», dijo Louis, voz neutral, mostrando la identificación del FBI todavía en su billetera. «Soy Louis Cole, exagente del FBI. Necesito 5 minutos de su tiempo». El rostro de Howard se puso pálido. Retrocedió un paso. No he hecho nada, lo sé. Por eso hablo contigo en vez de arrestarte». «¿Un café? ¿De qué se trata esto, Eugene Jordan, y la decisión que estás a punto de tomar?» Dentro de la cafetería, Howard se sentó rígido frente a él, manos alrededor de una taza que no bebía. Sus ojos se movían hacia la puerta, su teléfono, cualquier lugar menos hacia Louis. «No puedo discutir asuntos confidenciales de la empresa. Tengo obligaciones», dijo, con palabras ensayadas, defensivas. Louis se inclinó un poco. «Tu obligación es con la ley. Jordan & Associates recibió subsidios federales para vivienda asequible. 4.2 millones solo para el proyecto Killingsworth. Registro público. Nada mal hasta ahora, excepto que el costo real de construcción fue la mitad. ¿A dónde fue el resto, señor Reynolds?» Los ojos de Howard bajaron, las manos se tensaron en la taza. Louis mantuvo la voz calmada, casi gentil. «¿Has visto los edificios? Materiales baratos, estándares mínimos, máxima ganancia. Familias que viven allí creen que su renta está subsidiada por programas federales diseñados para ayudar. Lo está, pero el dinero se lo quedó Eugene para sí mismo». Howard se frotó la cara con ambas manos. «No entiendes. Él me destruirá, a mi familia. Eugene tiene conexiones, jueces, abogados, gente que le debe favores. Dijo que si hablaba, me enviaría a prisión mientras él quedaba libre». Louis dejó que eso flotara un momento. «O fiscales federales que odian el fraude. La protección que te ofrezco es real. Sus amenazas solo son tan fuertes como su libertad». Algo cambió en la expresión de Howard. La pared comenzó a agrietarse. «¿Cómo duermes por la noche?», preguntó Louis, suavemente. «Sabiendo que dinero federal destinado a familias necesitadas termina en los bolsillos de Eugene Jordan». Howard exhaló con temblor. «No duermo». «Hace 3 años que no. Entonces ayúdanos a construir el caso. Eres testigo, no acusado». El silencio se alargó. La gente reía en mesas cercanas. Howard miraba su café como si tuviera respuestas. «He guardado registros», dijo finalmente. «Durante 3 años, cada factura falsa, cada empresa fantasma, cada transferencia offshore. Sabía que algún día. Solo quería pruebas de que lo intenté detener». Louis asintió lentamente. «Ese día es ahora».
Howard sacó un USB con manos temblorosas y lo deslizó sobre la mesa. 5 años de fraude, contabilidad doble, empresas fantasma en Delaware y Nevada, cuentas offshore en Caimán, costos reales versus reportados. Su voz ganó fuerza mientras hablaba, todo lo que necesitan para destruirlo. Louis tomó el USB con cuidado, tratándolo como el arma que era. Estoy haciendo lo correcto. ¿Verdad? La risa de Howard fue amarga. ¿O solo elijo cuál amenaza me asusta más? Eliges el lado que te permite mirarte al espejo. No todos tienen esa oportunidad. Howard se levantó de golpe. Debo irme. Mi esposa me espera. Se detuvo al borde de la mesa, mirando atrás. Cuando esto se descubra, cuando Eugene se entere, sabrá que fui yo. Te protegeremos. No es promesa vacía. Con Eugene Jordan, nada es vacío. Todo tiene peso. Todo tiene costo. Howard caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró atrás. Dile a quien los contrató, diles que siento que su hijo resultó herido. No debía pasar. Después, desapareció entre la multitud de la tarde. Louis permaneció un minuto más, sintiendo el peso de la decisión en su bolsillo. Afuera, el cielo se oscurecía hacia la noche completa. Sacó su teléfono y marcó a Elwood mientras se dirigía a su auto. Howard Reynolds estaba solo en su vehículo, mirando el volante, preguntándose si acababa de salvarse o destruirlo todo. Louis esparció los archivos sobre mi mesa como evidencia en juicio. Conectamos el USB a mi laptop. Años de documentos aparecieron en pantalla. Mi ojo de fiscal reconoció inmediatamente lo que teníamos. Mira esto, dijo Louis, señalando una hoja de cálculo. Factura a Pacific Northwest Materials LLC por 2 millones en concreto. Revisé el registro de la empresa. No existía. ¿Y este correo? Louis desplazó la pantalla hacia abajo. Eugene a alguien llamado Víctor en las Islas Caimán. Transfiere el excedente según lo acordado. Mantén la documentación al mínimo. Edwin estaba en el marco de la puerta observándonos trabajar. Su rostro todavía mostraba los moretones, pero sus ojos tenían algo nuevo. Esperanza, tal vez. O el inicio de la creencia de que su padre y su tío realmente podrían lograrlo. Hice clic a través de carpeta tras carpeta. Sistemas de contabilidad dual. Un conjunto para auditores mostrando gastos legítimos. Otro mostrando la realidad. Contratos con empresas fantasma en Delaware y Nevada. Facturas de materiales nunca comprados. Confirmaciones de transferencias a cuentas en el extranjero. Cadenas de correos discutiendo soluciones creativas e interpretaciones flexibles de los requisitos de los subsidios federales. Esto no es solo fraude, dijo Louis en voz baja. Es una empresa criminal sistemática de años. Es hermosa de una manera enfermiza, añadí. Todo fiscal soñaría con un caso así. Múltiples cargos, intención documentada, patrón claro de engaño. ¿Cuánto tardaremos en presentar una denuncia formal? Preguntó Louis. 2 días, tal vez 3. Necesitamos organizarlo todo, cruzar la información, construir la línea de tiempo narrativa. Luego presentamos a la Unidad de Delitos Financieros del FBI y a la Oficina del Fiscal Federal. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Miré a Louis, que se quedó quieto. Contesté en altavoz. Señor Cole. Lou Cole, correcto. Padre de Edwin. La voz llevaba una furia controlada, apenas contenida bajo la cortesía profesional. ¿Quién es? Pregunté. Eugene Jordan. Necesitamos hablar de límites. Su hijo tuvo un accidente desafortunado. Su arrogancia del día anterior había desaparecido, reemplazada por un pánico apenas contenido. Lo golpeó y lo dejó en una zanja. Manteniendo la voz calmada, dije: Esa es una acusación seria. Mis abogados recomendarían no repetirla. Y son muy buenos. Podrían mantenerlo atrapado en demandas durante años. Su confianza crecía con cada palabra. Tengo amigos en todo Portland. Jueces, concejales, líderes empresariales,
una llamada y las perspectivas laborales de su hijo desaparecen. Abrí la aplicación de grabadora del teléfono con la mano libre. Viejo hábito de fiscal, siempre preservar evidencia. Interesante, dije. Si usted o alguien relacionado con usted sigue investigando mi empresa, ¿investigando? Interrumpí, esa es una palabra específica, señor Jordan. Silencio. Luego recuperó la compostura. Sé que alguien se acercó a mi contador hoy. Alguien llamado Cole. ¿Su hermano, tal vez? Las cejas de Louis se alzaron. Howard había hablado o sido visto. De cualquier modo, Eugene lo sabía. Parece preocupado por una conversación inocente. Le advierto. Retroceda o lo lamentará. Puedo arruinarle la vida. Puedo asegurar que Edwin nunca trabaje en esta ciudad otra vez. Puedo enterrarlos en honorarios legales hasta... No sé qué dirán sus abogados cuando los defiendan contra cargos federales de fraude. Múltiples cargos. Años de prisión. El silencio se prolongó. Cuando Eugene habló de nuevo, su voz vaciló. Está jugando, viejo. No tiene nada. Ya veremos, dije, colgando. Louis ya sonreía, esa sonrisa sombría que recordaba de niños. Alguien había comenzado una pelea que no podía ganar. Sabe que hablamos con Howard, dijo Louis. Está entrando en pánico, amenazando testigos federales, obstruyendo la justicia, mostrando conciencia de culpa. Reproduje la grabación. La voz de Eugene llenó la habitación, haciendo amenazas, conectándose con el accidente de Edwin, revelando conocimiento de nuestra investigación. Se acaba de vincular con la golpiza de Edwin, observó Louis. Accidente desafortunado. Eso es prácticamente una confesión. Edwin se acercó cojeando, escuchando. ¿Significa esto que lo tenemos? Preguntó. Miré el rostro golpeado de mi hijo, luego la memoria USB en la mesa y la grabadora en mi teléfono. Los hombres asustados cometen errores. Él ya los estaba cometiendo. Guardé la grabación, hice copia en la nube. Entró en pánico y nos dio más munición. Ahora sabía que investigábamos, lo que significaba que destruiría evidencia o cometería más errores intentando detenernos. Tenemos que actuar rápido, dijo Louis. Mañana presentamos todo al FBI antes de que destruya evidencia o huya. De acuerdo, asentí, acercando la laptop y abriendo un nuevo documento. Empezaré a redactar la denuncia formal esta noche. Organizaremos todo, construiremos la línea de tiempo, cruzaremos la evidencia con los estatutos federales. Edwin carraspeó. ¿Qué hago? Descansa, Sana. Déjanos a nosotros manejar esto. Lo miré a los ojos. Eugene Jordan te lastimó porque pensó que eras débil. Está a punto de aprender qué pasa cuando lastimas a alguien que no está solo. Louis se estiró. Haré café. Esto será una noche larga. La memoria USB estaba en la mesa, pequeña, pero con el poder de destruir la vida de Eugene Jordan como él intentó destruir la de mi hijo. Afuera, Portland se sumía en la oscuridad. Adentro, trabajábamos más allá de la medianoche, construyendo el caso que pondría de rodillas a un hombre poderoso. No con violencia ni venganza, usando el sistema que él creía que lo protegía, transformado en el arma que lo acabaría. Me desperté antes del amanecer, ya frente a la computadora. La casa guardaba silencio nocturno, pero mi mente había trabajado horas en la estructura de la denuncia. Louis me encontró en la oficina de casa alrededor de las 7, con 2 tazas de café. ¿Cuánto llevas despierto? Preguntó. Suficiente para delinear las secciones. Acepté el café. Declaración de hechos, violaciones legales, evidencia de apoyo, cargos recomendados. Trabajábamos en equipo, como cuando nos ayudábamos con la tarea hace 40 años. Yo escribía, él revisaba. Cada afirmación respaldada por un documento, cada alegato cruzado con un estatuto federal. Memoria muscular, 30 años como fiscal fluyendo por mis dedos.
Entre enero de 2023 y agosto de 2025, leí en voz alta: Eugene Jordan defraudó sistemáticamente al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano mediante costos de construcción falsificados. Agregue intencionadamente y a sabiendas, dijo Louis. Muestra intención. Bien. Aquí necesitamos cuantificar el fraude total. Abrí las hojas de cálculo de Howard. Registros muestran aproximadamente 6 millones desviados en 3 años. Múltiples cargos. Tiempo serio. Louis se recostó. Deberíamos adjuntar la grabación de la llamada amenazante. Muestra conciencia de culpa, intimidación de testigos. Exhibición J. Creé la referencia y su correo al gerente de cuentas en Caimán. Exhibición K. La denuncia crecía página por página. Sección 1. Adquisición fraudulenta de subsidios federales de vivienda asequible bajo programas HUD. Sección 2. Creación de empresas fantasma para inflar costos y desviar fondos. Sección 3. Lavado de dinero a través de cuentas offshore. Sección 4. Evasión fiscal sobre ingresos desviados. Edwin apareció en la puerta alrededor de las 9, observándonos. Su rostro todavía mostraba los moretones, ahora amarillentos en los bordes. «¿De verdad están haciendo esto?», dijo suavemente. «Haciéndolo oficial». «No estamos haciendo nada», respondí. «Solo documentamos lo que él hizo. Los crímenes son suyos, nosotros solo se los mostramos a quienes pueden actuar». A media mañana, teníamos 40 páginas de crímenes federales documentados. Louis sacó su teléfono, buscó el contacto que necesitaba: Marcus Webb, Unidad de Delitos Financieros. Experto en fraude de construcción. Marcó y puso en altavoz. Marcus, Louis Cole. Te envío algo. Fraude en construcción. Dinero de HUD. Cuentas offshore. Paquete completo. Evidencia, análisis, cooperación de testigos. ¿Qué tan sólido?, preguntó Webb, voz dura, profesional. Un fiscal retirado armó el caso. Exagente del FBI recopiló la evidencia. Sólido como concreto. Envíalo, lo priorizo. Louis escribió en su teléfono: hay que moverse rápido. El sujeto sabe que está expuesto. A las 10 de la mañana, Louis presentó la denuncia electrónicamente a través del portal del FBI. Pantalla de confirmación, 10:03 de la mañana, registro oficial. Sin vuelta atrás. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La casa se sentía distinta, cargada de anticipación. La burocracia federal avanza lento. Quizá no veamos acción por semanas, dije. Tal vez, respondió Louis. Pero Webb es eficaz. Si ve lo que vemos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Edwin. Esperamos. Confiamos en el sistema que alimentamos y nos preparamos para el próximo movimiento de Eugene. Entrará en pánico, dijo Louis. Cometerá más errores. Ya lo hemos visto. 2 horas pasaron. El teléfono de Louis vibró al mediodía. Leyó el mensaje, luego me miró. Marcus dice que lo revisó. Reunión con el fiscal adjunto ahora. Causa probable clara. Avanzan hoy. Exhalé lentamente. Aplicación de orden inminente. ¿Cuánto tardarán en ejecutarla?, preguntó Louis. Horas, no días. Se moverán antes de que Eugene pueda eliminar evidencia o huir. Esto realmente está sucediendo, susurró Edwin. Va a pagar por lo que hizo. Miré a mi hijo. La ley lo hará responsable. Eso es todo lo que pedimos. Afueras, Portland seguía su tarde normal. Dentro, habíamos puesto en marcha algo que no podía detenerse. La maquinaria de la justicia federal, una vez activada, avanza con inevitabilidad aplastante. La libertad de Eugene Jordan ahora se podía medir en horas. Alrededor de las 2 de la tarde, el teléfono de Edwin vibró. Miró la pantalla y luego nos miró. Deline, dijo por primera vez desde que nos mostró el mensaje. Mi padre está perdiendo el control.
Dice que alguien lo persigue, grita a mi madre, llama a abogados sin parar, deambula como un animal atrapado. —¿Qué está pasando? —preguntó Edwin. Lois y yo intercambiamos miradas. Eugene sentía la presión, pero aún no sabía de dónde venía. —Sabe que algo se aproxima —dijo Lois—. Solo no sabe qué. —¿Le respondo? —preguntó Edwin. —Aún no —dije. Después de hoy, ella entenderá todo. Mi teléfono sonó 15 minutos después. Eugene Jordan. Contesté y lo puse en altavoz. Su voz temblaba, pánico apenas controlado reemplazando la arrogancia de ayer. ¿Qué hicieron? Howard no contesta. Alguien accedió a nuestros servidores. ¿Qué documentos tienen? Manteniendo la voz calmada, casi suave. No tengo nada, señor Jordan. Soy un fiscal retirado disfrutando de una vida tranquila. Mentira. Enviaste a tu hermano del FBI tras mi contador. Robaste archivos confidenciales. No robé nada, dije. Pero imagino que los investigadores federales estarán muy interesados en esos archivos. ¿Federales? Su voz se quebró. Estás mintiendo. No puedes. Te destruiré. Te demandaré por todo. Caminé hacia la ventana, observando a un vecino podando arbustos al otro lado de la calle. Tarde común, vecindario común, justicia extraordinaria en marcha. Demándame. Tus abogados estarán ocupados defendiéndote de cargos de fraude, lavado de dinero, evasión fiscal, múltiples cargos federales. No tienes pruebas, nada que sostenga. Yo tengo exactamente lo necesario. Construiste tu riqueza con subsidios robados destinados a familias que necesitaban hogares. Golpeaste a mi hijo y lo amenazaste para que guardara silencio. Creíste que tu dinero te hacía intocable. Yo me aseguraré de que la justicia te encuentre en el hoyo que cavaste. Adiós. Colgué. Louis sonreía, esa sonrisa sombría. Se ha desmoronado por completo, dijo. El miedo hace eso. Quita toda la máscara. Solo queda el criminal asustado debajo. El teléfono de Louis vibró. Leyó el mensaje en voz alta. Orden aprobada. Equipo asignado. Ejecutando redada en residencia y oficina de Jordan a las 4 de la tarde. Sujeto detenido para interrogatorio. Posible arresto tras entrevista. La sala quedó en silencio. Los ojos de Edwin se agrandaron. Hoy, esta tarde, los agentes federales no esperan cuando tienen evidencia sólida y riesgo de fuga. Louis revisó la hora, 2:15 de la tarde. Eugene tiene dinero, cuentas en el extranjero, ningún lazo que lo mantenga aquí, dije. Podría desaparecer esta noche. Lo saben, respondió Louis. Por eso se mueven ahora. Nos sentamos en la sala, observando el reloj. Sensación extraña. Anticlímax, pero cargado de tensión. 2 días de investigación y planificación, todos convergiendo en esta tarde. ¿Qué pasa durante una redada? Preguntó Edwin. Louis se inclinó. Los agentes llegan, se identifican, aseguran el lugar y comienzan la búsqueda. Detienen a Eugene, lo interrogan, probablemente lo arrestan en el sitio. Así, después de todo lo que hizo, la justicia no siempre avanza rápido, dije. Pero cuando lo hace, es decisiva. Los minutos se arrastraban. Edwin caminaba de un lado a otro. Louis revisaba su teléfono. Yo permanecía quieto, pero mis ojos seguían el reloj. A las 3:50, el teléfono de Louis vibró de nuevo. Equipos en posición, leyó. Entran en 15 minutos. Mi mano tocó brevemente el hombro de Edwin. Un gesto de seguridad, conexión, reconocimiento de que la justicia para mi hijo estaba a minutos. Tu abuelo nos enseñó, dije en voz baja. El sistema funciona si trabajas el sistema. Hoy veremos si tenía razón. Edwin se sentó al borde del sofá. No dejo de pensar en Deline. Ella no sabe. Va a ver cómo los agentes federales arrestan a su padre. Necesitará tiempo para procesarlo, dije.
pero no es responsable de sus crímenes. Ni tú eres responsable de poner esto en marcha. Lo hizo él mismo. 3:55 de la tarde, Louis se levantó, caminó hacia la ventana. Militar, postura alerta. Están ejecutando ahora, dijo. En algún lugar de Portland, los agentes federales se acercaban a la mansión de Eugene Jordan. El hombre que golpeó a mi hijo, que nos amenazó, que robó millones de familias necesitadas de vivienda. Estaba a punto de descubrir que el dinero y las conexiones no podían salvarlo de las consecuencias. El reloj marcaba las 3:58. Edwin contuvo la respiración. Afuera, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando sombras largas en el suelo. Adentro, esperábamos en silencio, viendo llegar la justicia para un hombre que se creía por encima de ella. Exactamente a las 4 de la tarde, el teléfono de Louis sonó. El sonido cortó el silencio como un cuchillo. Leyó el mensaje, expresión impasible, luego nos miró con un ligero asentimiento. Entrada realizada. Ambas ubicaciones aseguradas. Sujeto detenido. Los tres exhalamos al mismo tiempo, liberando la tensión que habíamos contenido durante horas. Al mismo tiempo, pensé, mi mente de fiscal analizaba automáticamente la decisión táctica. Buen movimiento. Evita que se destruya evidencia o que se hagan llamadas de aviso entre las ubicaciones. No hay tiempo para que Eugene intente limpiar un sitio mientras los agentes registran el otro. Edwin se inclinó hacia adelante, las manos aferradas a sus rodillas. ¿Están realmente en su casa ahora? El FBI no ejecuta órdenes al azar, respondió Louis con calma, ya escribiendo un mensaje a Webb. Llevan semanas planeando esto desde que presentamos la denuncia, armando equipos, coordinando con la policía de Portland como apoyo, preparando protocolos de recolección de evidencia. Están allí y son metódicos. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la tranquila calle suburbana. Todo parecía normal, la señora Chin regando su jardín, el niño Morrison en bicicleta, el sol de la tarde proyectando largas sombras. Pero al otro lado de Portland, el mundo cuidadosamente construido por Eugene Jordan se estaba derrumbando. Está aprendiendo ahora, dije en voz baja, que el dinero no detiene a los agentes federales, que las conexiones no invalidan órdenes judiciales, que las amenazas no significan nada cuando la ley llega con documentación y autoridad. El teléfono de Louis volvió a vibrar. Leyó el mensaje. Webb decía que el registro en la oficina estaba arrojando exactamente lo que Howard había documentado: computadoras siendo clonadas, archivadores vaciados, empleados separados para entrevistas preliminares, operación profesional. El teléfono de Edwin sonó 20 minutos después, la vibración fuerte contra la mesa de café. Miró la pantalla y luego a mí, con incertidumbre cruzando su rostro. Deline dijo con voz tensa. Asentí una vez. Le di permiso, aunque sospechaba que la conversación sería dolorosa. Contestó y salió al porche delantero para tener privacidad. Desde la ventana, lo observé dar vueltas en círculos estrechos, una mano presionada en la frente, la otra sosteniendo el teléfono. Sus hombros se tensaron y luego se hundieron. La conversación duró 5 minutos que parecieron 20. Cuando volvió a entrar, su rostro estaba rígido, mandíbula apretada, ojos distantes. Está histérica, dijo, sentándose pesadamente en el sofá, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Los agentes del FBI están por toda la casa, llevándose las computadoras de su padre, embalando archivos de su oficina en casa, fotografiando todo. Su madre grita a los agentes, amenaza con demandas, insiste en llamar a su abogado. Deline dice que la casa es un caos. ¿Qué te preguntó? Dijo Louis. Si sabía algo de esto, si estaba conectado con lo que pasó entre ella y su padre, la voz de Edwin se calmó, encontrando fuerza. Le dije la verdad. Que su padre me golpeó y me dejó en un barranco para morir. Que me amenazó con destruirme si lo denunciaba. Que ha estado robando millones de programas federales destinados a ayudar a familias a construir hogares. ¿Cómo respondió? Me preguntó si yo hice esto, si llamé al FBI contra su padre. Edwin me miró.
Le dije que él lo hizo consigo mismo, que construyó su imperio con fraude y violencia, y que nosotros solo nos aseguramos de que las personas correctas supieran lo que había estado haciendo. Encendí la televisión y puse las noticias locales. En 30 minutos ya lo estaban cubriendo. Imágenes de helicóptero mostrando vehículos del FBI frente a la mansión de Jordan en West Hills. Reporteros frente al edificio de oficinas en el centro. Especulación sobre la naturaleza de la investigación. Agentes del FBI y del HUD registraron la casa y oficinas del prominente desarrollador Eugene Jordan esta tarde en relación con presunto fraude federal, anunció la reportera, tratando de mantener neutralidad. Fuentes señalan que esto está relacionado con contratos federales de vivienda asequible otorgados a Jordan and Associates durante los últimos 5 años. Aún no hay declaraciones de funcionarios federales ni de los abogados del señor Jordan. Continuaremos siguiendo esta historia. Está en las noticias, dijo Edwin en voz baja, mirando la pantalla. Todos lo sabrán. Toda la ciudad. Así debe ser, respondí, brazos cruzados, observando con la desapasionada objetividad de un fiscal. Transparencia, rendición de cuentas pública. Cuando los poderosos cometen crímenes, el público tiene derecho a saberlo. Su reputación se acabó, añadió Louis, independientemente del resultado del juicio. La sola asociación es condenatoria en sus círculos. Una reputación construida sobre fraude merece derrumbarse. Durante las siguientes 2 horas, la información llegó por distintos canales, cada actualización agregando otra pieza al panorama de la caída de Eugene. Louis recibía mensajes periódicos de web. Eugene, cada vez más agitado durante el interrogatorio, exigiendo su abogado, negándose a responder preguntas. Su fachada de empresario compuesto se desmoronaba bajo presión federal. Elmira Jordan causando escena en la mansión, amenazando a los agentes con demandas, insistiendo en que violaban sus derechos, haciendo amenazas vacías que los agentes ignoraban profesionalmente. El teléfono de Edwin se iluminaba con mensajes fragmentados de Deline, confusión, enojo, miedo, acusaciones de que habíamos destruido a su familia, luego silencio. Los mensajes cesaron alrededor de las 6. Al acercarse el atardecer, pintando mi sala de tonos ámbar y dorado, el teléfono de Louis sonó una última vez. Leyó el mensaje lentamente y luego alzó la vista con satisfacción contenida. Sujeto arrestado, leyó en voz alta. Cargos oficialmente presentados ante la oficina del fiscal de E.U. Eugene Jordan, acusado de fraude federal, lavado de dinero, evasión de impuestos. Audiencia de fianza programada mañana a las 9 de la mañana. Webb dice que es un caso sólido, el más fuerte que ha visto en años. Eugene Jordan, quien golpeó a mi hijo y lo dejó roto en un barranco, quien nos amenazó para mantenernos en silencio, quien creía que su riqueza y conexiones lo hacían intocable, que pensó que podía intimidar a un fiscal federal y a un agente del FBI, estaba ahora bajo custodia federal, fichado, fotografiado, procesado como cualquier criminal común. Sentí satisfacción en el pecho, pero no alegría. Esto no era celebración. Era simplemente el sistema funcionando como debería. La maquinaria de la justicia, correctamente activada, avanzando con momentum inevitable. ¿Se acabó? Preguntó Edwin, voz pequeña, todavía procesando la rapidez de los hechos. Negué lentamente. Esto apenas comienza. El arresto es solo el primer paso. Ahora viene la audiencia de lectura de cargos, argumentos de fianza, descubrimiento, mociones, negociaciones, meses de maniobras legales, eventualmente juicio o acuerdo, luego sentencia, apelaciones si es lo suficientemente necio. La justicia es un proceso, no un instante. Toma tiempo, pero es minuciosa. Louis y yo nos movimos al porche trasero al caer la noche, atraídos por el espacio silencioso. Edwin se unió a nosotros unos minutos después, apoyándose en la barandilla, mirando las estrellas que aparecían en el cielo oscuro. El aire nocturno traía aroma a césped recién cortado y flores de finales de verano. A lo lejos, un perro ladró. Sonidos normales de una noche normal, pero nada se sentía normal ya. Papá estaría orgulloso, dijo Louis en voz baja, rompiendo el silencio.
Usamos exactamente lo que nos enseñó. La ley es el arma más poderosa cuando sabes cómo usarla. No venganza, no violencia, no rebajarte a su nivel. Solo destrucción sistemática, legal, completa, a través de los canales correctos. Asentí lentamente, pensando en nuestro padre, fallecido hace 15 años, pero cuya lección aún nos guiaba. Nos enseñó que la venganza es caos, emocional, impredecible, a menudo contraproducente. Pero la justicia es precisión, calculada, metódica, permanente. Elegimos precisión. Eugene enfrentaría juicio, condena, prisión, no por vendetta personal, sino porque la ley federal exige responsabilidad para quienes roban y dañan a otros. El sistema funcionó tal como papá decía, si sabes cómo usarlo. ¿Qué pasa mañana?, preguntó Edwin. Audiencia de fianza a las 9. El magistrado federal escuchará los argumentos. Los fiscales sostendrán que Eugene es riesgo de fuga, cuentas offshore, sin lazos fuertes con la comunidad, enfrentando tiempo serio. Sus abogados argumentarán que es un empresario respetado, residente de Portland desde hace mucho, sin antecedentes. ¿Lo dejarán salir? La voz de Edwin llevaba preocupación. Probablemente, si puede pagar la fianza, pero será alta. $500,000, quizá más. Y condiciones estrictas. Entrega de pasaporte, monitoreo GPS, revisiones periódicas, sin contacto con testigos. Libre en cuerpo, pero cautivo en realidad. Con evidencia así de fuerte, sus abogados recomendarán un acuerdo, añadió Louis. Ir a juicio sería suicidio. Webb dice que los fiscales ya están preparando la oferta. Dentro, la televisión seguía mostrando noticias. La caída de Eugene Jordan se desarrollaba en titulares y especulaciones. Afuera, en el porche, la noche de Portland se asentaba a nuestro alrededor, fresca y silenciosa, indiferente al drama de la justicia humana. Puse mi mano en el hombro de Edwin, sintiendo el calor sólido de mi hijo vivo y sanando a mi lado. Ahora estás a salvo, dije. Eso es lo que importa. Eugene ya no puede hacerte daño, no puede amenazarte ni tocarte. La ley lo tiene y no lo deja ir. Esa noche, tras el agotamiento que siguió a la adrenalina inicial, Louis recibió la confirmación oficial de Webb sobre la fianza. Eugene Jordan había sido liberado bajo fianza de $500,000, una suma colosal que logró reunir mediante liquidación de activos accesibles a través de su abogado, drenando cuentas que aún no habían sido congeladas por orden federal. Pero la libertad venía con cadenas. Condiciones que le expliqué a Edwin mientras revisábamos los documentos del tribunal que Louis había reenviado a mi correo. Entrega inmediata del pasaporte, ya realizada en la audiencia, brazalete de monitoreo GPS en el tobillo, seguimiento 24/7 por los Marshals federales, revisiones semanales en la Corte Federal, sin contacto con testigos, incluyendo Howard Reynolds, restricciones de viaje fuera de Oregón sin permiso judicial. Esencialmente, arresto domiciliario con correa más larga. Así que está técnicamente libre, pero encerrado, dijo Edwin, comprendiendo. Cada movimiento es vigilado. Su negocio congelado pendiente de procedimientos de embargo. Cuentas bancarias bajo escrutinio federal. Sus abogados lo exprimen a $500 la hora. Cerré la laptop. Puede luchar contra los cargos si quiere, pero ya perdió todo lo que le importaba: reputación, negocio, poder, libertad de movimiento, respeto. El juicio es solo una formalidad. El verdadero castigo ya ha comenzado. Durante las siguientes 48 horas, observé los informes de noticias sobre la espectacular implosión de Jordan and Associates con el interés desapasionado de quien estudia una reacción química en un laboratorio. Inevitable, predecible, completo. Los socios emitieron comunicados distanciándose de Eugene, alegando desconocimiento de irregularidades financieras, contratando abogados propios. Contratos importantes cancelados en horas. La ciudad de Portland, la Autoridad Estatal de Vivienda, desarrolladores privados, todos rompiendo lazos, citando cláusulas de moralidad y acusaciones de fraude. Inversores que habían puesto dinero en proyectos de Jordan presentaron demandas para recuperar fondos. Empleados comenzaron a actualizar currículums y contactar competidores.
Ratas abandonando un barco que se hunde. Jordan and Associates solicitó protección por bancarrota. Capítulo 11. Edwin leyó desde su teléfono al segundo día, desplazándose por alertas de noticias. Los socios también están siendo investigados. Toda la empresa se derrumba. Un fraude tan extenso rara vez involucra solo a una persona. Observé, sorbiendo café en la mesa de la cocina, con la luz del sol entrando por la ventana. Los fiscales federales irán tras toda la organización como arqueólogos excavando una escena del crimen. Cada ejecutivo, cada contador, cada gerente que firma documentos sospechosos. Voltearán a quien puedan, construirán casos contra quien no puedan. Luis, que había prolongado su estancia un día más para ver las consecuencias inmediatas, recibía actualizaciones periódicas de web. El testimonio de Howard implicaba a otros 2 ejecutivos, CFO y vicepresidente de desarrollo. Ambos recibieron cartas de objetivos ayer. Webb dice que ya negocian acuerdos de inmunidad a cambio de cooperación. Justicia multiplicándose, dije con satisfacción. Cada culpable enfrentando consecuencias. Exactamente cómo debe funcionar el sistema. No solo el hombre en la cima, sino todos los que lo habilitaron y se beneficiaron. Miraron hacia otro lado mientras él robaba. Al tercer día tras el arresto, Edwin tomó prestado mi auto por la tarde. Iba a encontrarse con Deline. Lugar neutral, una cafetería en el centro, público, pero lo suficientemente privado para una conversación difícil. No insistí en los detalles, le entregué las llaves y le dije que se tomara su tiempo. Regresó 3 horas después, estacionó en la entrada, pero se quedó en el auto otros 10 minutos antes de entrar. Cuando finalmente entró, fue directo a la mesa de la cocina y se sentó, mirando al vacío, procesando. Esperé. A veces, el silencio es la mejor pregunta. Ella sabía, dijo al fin, voz plana. No los detalles, ni la magnitud, pero sabía que algo estaba fundamentalmente mal. Escuchó discusiones entre su padre y Howard sobre contabilidad creativa e interpretaciones flexibles. Vio facturas que no coincidían con lo que sabía sobre costos de construcción. Estudió arquitectura en la universidad, entiende gastos de construcción. Notó la riqueza repentina de su padre, los estados de cuentas offshore que aparecían en su estudio, las llamadas discretas con personas en las Islas Caimán. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba tiempo, que no podía simplemente olvidar que casi me mata. Que los moretones en mi rostro vinieron de los puños de su padre. Que ella sabía que algo estaba mal, pero eligió no hacer preguntas porque preguntar significaba admitir que su padre era un criminal. Edwin me miró, ojos claros pero tristes. Se disculpó, dijo que debería haberme protegido de él, que debería haberme advertido qué clase de hombre era realmente. No pidió perdón, solo reconocimiento de que lo sentía. Honesto, al menos más que muchos. Honesto, pero no suficiente. Todavía no. Tal vez algún día pueda separar a ella de lo que él hizo. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, pero no ahora. Las heridas son demasiado recientes. Cada vez que la miraba, veía a él. Comprendí perfectamente. Algunas heridas sanan limpio. Otras dejan cicatrices permanentes que duelen cuando cambia el clima. Edwin estaba aprendiendo qué tipo había recibido. 4 días después del registro, Lou y yo nos sentamos en el porche trasero a última hora de la tarde, observando el sol hundirse hacia el horizonte, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras. Louis se marcharía a la mañana siguiente, regresando a su vida en Seattle, su breve regreso al trabajo de investigación completo. Esto es venganza elegante, dijo, sorbiendo bourbon, un lujo raro para ambos. Sistemática, legal, permanente. Eugene ha sido destruido más a fondo de lo que hubiéramos logrado con puños o armas. Su dinero se había ido, su reputación destruida, su libertad arrebatada, su legado borrado. Y no habíamos infringido una sola ley para lograrlo. Lo corregí suavemente, como ya lo había hecho antes. No es venganza, Louis. Es justicia. Hay una diferencia crucial. La venganza habría sido golpearlo como él golpeó a Edwin,
dejarlo tirado en un callejón, hacerle sentir el mismo terror y dolor. Eso puede ser satisfactorio emocionalmente, pero legalmente es vacío. Nos habría convertido a nosotros también en criminales. La lección de papá, dijo Louis, entendiendo finalmente. La ley es el arma más poderosa si sabes cómo usarla. No la rompimos, la usamos. Eugene la rompió, y ella lo castigó más fuerte de lo que podría haber imaginado. Observé cómo el sol tocaba el horizonte. Pasaría años en prisión federal, su legado destruido, su riqueza confiscada y distribuida como restitución a las familias de las que había robado. Y lo hicimos simplemente mostrando la verdad a quienes tienen la obligación de hacer cumplir las consecuencias. Louis sonrió. Esa expresión familiar de nuestra infancia, la misma cuando resolvíamos juntos un rompecabezas complicado. Orgulloso de ti, hermano. 30 años como fiscal. No has perdido tu toque. Sigues igual de afilado. Tú tampoco. Esto solo funcionó porque recordamos lo que papá nos enseñó. Tú recopilaste evidencia como si todavía estuvieras en el FBI. Yo construí el caso como si siguiera en la fiscalía. Hicimos un buen equipo. Aparentemente, todavía lo somos. Nos sentamos en silencio, cómodos, mientras la oscuridad se instalaba. Dos hermanos que habían ejecutado una operación compleja con éxito, regresando a sus vidas separadas con la satisfacción de un trabajo bien hecho. A principios de septiembre llegó el mensaje que había estado esperando. Un correo del asistente del fiscal federal asignado al caso. Asunto: Acuerdo de culpabilidad Estados Unidos. Lo abrí en mi escritorio, leyendo cuidadosamente. El señor Cole quería informarle que el acusado, Eugene Jordan, ha aceptado un acuerdo de culpabilidad tras consultar con sus abogados. Se declarará culpable de todos los cargos: fraude federal, lavado de dinero, evasión fiscal e intimidación a testigos. A cambio de su cooperación para identificar a otros participantes en el esquema y proporcionar testimonio contra los codemandados, la pena recomendada es de 20 años de prisión federal. La audiencia de sentencia está programada para el 15 de octubre. La cantidad de restitución se está calculando, estimada en $6,2 millones a ser distribuidos a los programas de vivienda afectados. Gracias por su cooperación crucial en esta investigación. Su documentación y coordinación de testigos fueron fundamentales para lograr este resultado. Leí el mensaje 2 veces, luego una tercera, dejando que las palabras calaran. 20 años. Eugene Jordan tendría 75 años cuando saliera, si es que sobrevivía a la prisión federal. Los hombres de su edad rara vez prosperan en ese entorno. Estrés, violencia, pérdida total de control y comodidad. Su riqueza no podía ayudarlo allí. Sus conexiones eran inútiles detrás de esos muros. Sería otro recluso más, otro número, otro hombre quebrado que se creyó por encima de las consecuencias. Edwin apareció en el umbral de mi despacho, guiado por algún instinto. Su rostro estaba completamente curado. Moretones desvanecidos, hinchazón desaparecida, cortes reducidos a cicatrices leves que eventualmente se borrarían. Solo quedaba el recuerdo, y hasta ese estaba perdiendo su filo. ¿De verdad se acabó?, preguntó, la misma pregunta que llevaba días repitiendo. Miré a mi hijo, vivo, seguro, recuperándose, de pie en mi puerta, preguntando por la justicia. Sí. El sistema legal lo tiene ahora. Nuestra parte terminó. Estás a salvo, y eso era lo que más importaba desde el principio. 20 años, dijo Edwin en voz baja, habiendo leído por encima de mi hombro. Eso es prácticamente el resto de su vida. Esa es la consecuencia de sus decisiones. Cada acción tiene una reacción. Cada crimen tiene un precio. Eligió construir riqueza mediante fraude, lastimarte cuando desafiaste su control, amenazarnos cuando buscamos rendición de cuentas. Estas son las consecuencias naturales de esas decisiones, entregadas por un sistema diseñado específicamente para este propósito. Edwin se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma en la que se sentaba de niño mientras lo ayudaba con la tarea. ¿Hicimos lo correcto? A veces me pregunto si fuimos demasiado lejos. Sí. Detente, interrumpí suavemente.
No fuimos demasiado lejos. Llegamos exactamente hasta donde la evidencia lo exigía. Aseguramos que alguien que te lastimó, que dañó a incontables familias robando dinero destinado a viviendas, enfrentara las consecuencias apropiadas según la ley. Eso es justicia. No personal, no emocional, no motivada por venganza. Solo rigurosa, factual e inevitable. Los 20 años son los que las pautas de sentencia federal recomiendan para los crímenes que cometió. El juez podría haber dado más. El máximo es 30 años por los cargos combinados. Los fiscales mostraron clemencia al ofrecer un acuerdo. Nosotros mostramos clemencia al construir un caso en lugar de actuar de otra manera. Sostuve su mirada. Eugene Jordan tomó decisiones. Ahora vive con las consecuencias. No es crueldad. Así funciona la civilización. Edwin asintió lentamente, aceptando lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar confirmado. Nos sentamos juntos mientras la luz de la tarde llenaba mi despacho, padre e hijo procesando el final de un viaje que había comenzado con una llamada aterradora y un cuerpo en un callejón. Aquella noche volvimos al porche trasero, nuestro lugar de encuentro durante todo este calvario. Edwin hizo la pregunta que había estado creciendo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo adelante? Pensé cuidadosamente antes de responder. Sanar. Volver a tu vida, tu trabajo, tus rutinas. Decidir si Deline tiene otra oportunidad o si ese capítulo queda cerrado. Recordar que sobreviviste a algo terrible y saliste más fuerte. Entender que tienes un padre y un tío que moverán montañas para protegerte. Y eventualmente, perdonarte a ti mismo por cualquier culpa que cargues por haber puesto todo esto en marcha. No estoy seguro de que tenga culpa, dijo Edwin. Sí la tienes. Puedo verlo. Crees que destruiste la familia de Deline, que causaste pérdidas de empleo cuando la empresa colapsó, que lastimaste a personas que no fueron responsables directas de tu golpiza. Ese es el peso del daño colateral, y es real. Pero no es tu culpa. Eugene creó esa situación. Tú solo fuiste el catalizador que la expuso. Observamos cómo la noche caía sobre Portland. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Los sonidos del tráfico subían desde la calle principal. La sinfonía ordinaria de la vida urbana continuaba, indiferente a nuestro drama. En algún lugar de la detención federal, Eugene Jordan se adaptaba a su nueva realidad. Paredes de concreto, barrotes de metal, pérdida de autonomía, el peso aplastante del tiempo por delante. Aprendía que el dinero no compra comodidad allí, que las conexiones no alivian el miedo y el aburrimiento, que su vida anterior había desaparecido para siempre. No sentí triunfo al imaginarlo, solo satisfacción de que el sistema había funcionado, de que se había hecho justicia, de que mi hijo estaba a salvo. Gracias, papá, dijo Edwin en voz baja. Por no dejar que ganara, por saber qué hacer cuando yo no podía, por ser más inteligente que él. No fui más inteligente, respondí. Solo tenía más experiencia usando la ley como fue diseñada para ser usada. Eugene pensaba que la riqueza le daba inmunidad. Ese es un error común en quienes nunca enfrentan consecuencias reales. Olvidan que la ley existe precisamente para personas como él. Individuos poderosos que creen que las reglas no aplican. La ley no se preocupa por el dinero ni por el estatus. Solo se preocupa por la evidencia y la verdad. Y les dimos ambas. Las estrellas aparecieron en el cielo. Las mismas que me habían visto encontrar a Edwin roto en ese callejón. Las mismas que presenciaron nuestra planificación, nuestra investigación, nuestro desmantelamiento sistemático de la vida de Eugene Jordan. Pero ahora todo era diferente. Mi hijo estaba a salvo. Se había hecho justicia. El sistema que papá me enseñó a confiar había demostrado, una vez más, que era digno de esa confianza. No venganza, justicia. En la quietud de aquella noche, con Edwin a mi lado y la paz asentándose en mis huesos, finalmente entendí todo el peso de esa diferencia. Si te gustó esta historia, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda.